para el día 9 de mayo, es el sábado entrante, a las 4 de la tarde. Vamos a salir unos libros. Si hay empresarios, si hay hermanos aquí, que el mensaje les ha llegado, hoy es el momento. Pueden estudiar, es un gozo para él. ¿Quién desea aprender a estudiar la Biblia? O aprender para enseñarles a otro a aprender la Biblia. No tienes que ser profesor. Buscamos interés. Tengo al hermano Eric para enseñar. Cuando termine, ahí, hermano Eric, tenemos un hermano. Hermano, 3 grupos, ¿sí? Bueno, lo que puedo explicarlo es si lo que quiere aprender a predicar puede venir a misa. Yo le voy a dar estudio cómo predicar y llegar a la gente con la predicación. Ese grupo, pertenece a sí, es mi grupo. Vamos a salir a repartir libritos. Los que quieren meditar, pónganse con el hermano Eric. Sí, pero por ahora necesito también que el hermano Eric, porque vamos a poner fechas. Padre Santo, damos las gracias una vez más, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, para hacer posible que cada uno que estamos aquí presentes, Señor, tenemos un corazón y una mente preparado para escuchar tu palabra. Danos entendimiento, Señor, que puede llevar a un nuevo gozo más profundo en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios ha hecho muchas cosas para el ser humano. En su palabra, Señor describe en el libro de Génesis, en los 2 primeros capítulos, Dios describe que Él ha creado un mundo, la naturaleza, y por medio de la naturaleza, el hombre, con o sin mandato, con o sin el libro de Dios, puede ver que existe un creador. Pero también nos enseña en su palabra que desde el capítulo 3 del libro de Génesis, Dios hizo algo mucho más profundo. Dios nos ofrece algo de mucho más valor para nosotros como seres humanos, que es la obra de redención. Me llamó mucho la atención el capítulo 5, versículo 12 hasta el 21 del libro de los Romanos, porque en este capítulo Dios nos ofrece
de forma muy simple pero claro, dos hombres, Adán, y Dios nos da la vida de Jesús. Como personas, como aparentemente nosotros como seres humanos, podemos entender el valor de las cosas mucho mejor cuando lo vemos en contradicciones. Por ejemplo, blanco y negro. Necesitamos la oscuridad para poder disfrutar de las estrellas. Necesitamos la ausencia de paz para aprender y disfrutar de una buena compañía. El hombre es complicado. Y a veces nuestro libre albedrío no lo hace más fácil para el hombre. Pero Dios en su gran misericordia nos mostró el camino. La escuela sabática de este sábado tenía un título. ¿Quién se acuerda de ese título? ¿Hablé? El evangelismo. Mi sermón de hoy va a ser, vamos a tratar el tema de evangelismo. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Qué opciones tenemos? Pero para entender el evangelismo, tenemos que primero ver algunos hechos y aceptarlos como verdad. No rechazarlos, pero te recomiendo aceptarlos. Vamos a empezar nuestro viaje pasando un rato en unos capítulos. Vamos a hacerlo rapidito, empezando en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Ahí vamos a leer tres versículos. El primer versículo es el versículo 7. Apocalipsis 10, el versículo es 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Sabemos que en el libro de Apocalipsis Dios da el final de lo que va a pasar con la raza humana. Dios nos da el privilegio de entender el final desde el principio. ¿Ok? Pues el misterio de Dios se va a consumar. ¿Qué es el misterio de Dios? Para entender un poquito del misterio de Dios, vamos a leer ahora los versículos 10 y 11 de ese mismo capítulo 10 del Apocalipsis. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pues hay un final, está escrito, hay una acción que cada ser humano puede tener.
o hay dos acciones que cada ser humano puede tomar. El primero es el librito. ¿Cuál librito? Simple, la Santa Escritura. ¿Sí? Segunda parte, tienes que profetizar. ¿Qué es profetizar? La palabra profetizar es básicamente igual que testiguar. ¿Sí? En el capítulo 10, Dios da la instrucción a sus hijos a ir y predicar la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué? Dios nos da un señal que cuenta para nosotros que estamos viviendo en esta época. En el versículo 3 dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios anuncia un final, da instrucciones, indica el periodo. El periodo es ahora. ¿Y qué va a suceder ahora? En este tiempo es necesario que sellamos, que ayudamos a Dios a sellar los siervos de Dios. Mira lo que está escrito en el versículo 9 del capítulo 7. Dice así, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pues hay un pueblo, hay seres humanos que aún deben ser sellados de acuerdo con las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿Están conmigo? Es una introducción un poco larga, pero es necesario para que podamos entender dónde estamos y a dónde debemos llegar como creyentes en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Ok. Ahora, de vuelta a nuestro texto de meditación. Romanos 5. La historia la comparación entre Adán y el Cristo, en Cristo Jesús. El versículo 12 nos indica los hechos de Adán. Mira cómo la Biblia lo describe. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Está bien? Clarito, ¿verdad? Adán, pecado, muerte. Ahora vamos a ver a Jesús. Porque así como por la desobediencia ¿de cuál hombre? Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y Dios en su gracia y su gran amor. Vamos a ver ahora la segunda parte de ese versículo. Y dice así, así también, por la obediencia de uno,
¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. También, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 21. Para así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vivir eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues la Biblia nos enseña dos cosas simples. Adán introdujo el pecado llevó a la muerte. El precio del pecado es la muerte. Jesús, Hijo de Dios, se convirtió en hombre, aceptó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, los pecados del mundo. A consecuencia de eso, Jesús tenía que morir. Pero eso no era el final. No era el final. Y eso es el gran plan de redención de Dios. Eso es el misterio de Dios. Que por fe Jesús obedeció. Jesús era leal a la palabra, al orden de su Padre. Y Dios le levantó de la muerte. Y ese poder de la resurrección está ahora, hoy, a disposición de cada creyente aquí presente que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador eterno. Amén. Adán, por medio de su duda, su acción desleal al orden de Dios, no comer de un árbol. Adán hizo uso de su libertad de escojo y ha introducido el pecado en el mundo. Nosotros estamos aquí como creyentes porque hemos aceptado, creemos que Jesús es Hijo de Dios, que Él murió en el Calvario pagando nuestros pecados y por eso podemos ser transformados de nuevo en la imagen de Dios, para poder participar en la obra de Dios. Hermanos, Dios hizo todo de su parte. Dios hizo todo de su parte. El pecado entró, la raza humana tiene, si Dios no había hecho, si Dios no había presentado su plan de salvación para la raza humana, con el pecado, eso sería el final de la raza humana. Pero Dios, en su gran amor y gracia, ha hecho un plan para salvar a la raza humana, respetando la libertad de cada uno de los seres humanos para escoger. Un grupo grande de nosotros aquí presente ya hemos hecho el escojo de estar con Jesús, de aceptar la salvación por fe, por gracia que Jesús nos ha ofrecido. ¿Están conmigo?
¿Cuántos de nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador? Levanta tu mano. Amén. Ok. Ahora, hemos dado el primer paso. Segundo paso. Adán también hablaba con Dios cara a cara. ¿Verdad o no? Amén. Hoy en día nosotros también tenemos esa misma posibilidad por medio de oración Amén. y estudio de la Santa Escritura. Pero hay algo. Hay un poquito de Adán aún en cada uno de nosotros. Sí. Hay un poquito de Adán en cada uno de nosotros. Vamos a verlo en Mateo 28, versículo 18. Versículo 28. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que la Santa Escritura es Dios hablando conmigo? Amén. ¿Qué pasó con Adán cuando Dios le dio un orden? ¿Cumplió el orden, sí o no? Jesús. Jesús y Dios tenía un plan. ¿Qué hizo Jesús? Amén. Jesús ha cumplido, ha obedecido a Dios con sus responsabilidades en el plan de salvación. Hermanos, nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos aceptado también a la Gran Comisión. Esa Gran Comisión es opcional. Es un orden. No, orden en amor, quizás hay otra palabra, pero eso es lo que me llega a la memoria. Dios dijo, en su palabra está escrito, Jesús lo dijo, versículo 18. Jesús hablando dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Con qué autoridad Jesús habló? Toda potestad. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanos, ya hemos visto en Apocalipsis 7, lo hemos visto en Apocalipsis 5, Dios nos informa que van a estar allí multitudes que no podemos contar. Multitudes, naciones, lenguas. Pues lo que Dios nos está instruyendo aquí en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, no debe ser nada complicado, hermanos, porque el resultado ya está, ya Dios lo ha predicho, es fijo, van a estar ahí. Lo único que Dios hoy nos está preguntando, en cuál parte de la historia deseas estar.
Si un día cuando abren los libros allá en el cielo, ¿cuál parte de la categoría Adán o vamos a estar en la categoría de Jesús? Para estar con Jesús, debemos a Dios haga que crezca en cada uno de nosotros el mismo amor que los primeros hermanos tenían y que te llevaron a ti y a mí a aceptar a Jesús como nuestro Salvador eterno. Para estar al lado de Jesús, debo hacer igual, debo imitar a las acciones de Jesús, obedeciendo, amando a los necesitados y trayéndolos al pie de Cristo. Amén. Es simple, es simple. Si no lo hago, es un escojo personal con una consecuencia personal, que ya sabemos cuál hacer. Pero Dios nos invita hoy, hazlo diferente. No quiero, para finalizar, quiero que ustedes escuchan una meditación muy corta. Una meditación corta del libro del deseado de todas las gentes. Vamos a hacerlo corto, 2 pedacitos nada más, 2 trozos pequeños. El primero dice así: a vosotros, Dios hablando con nosotros, a vosotros, mis discípulos, confío este mensaje de misericordia. Debe ser proclamado. Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. No solo los apóstoles iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen un mensaje. ¿Tú has recibido un mensaje? Claro que sí. Por eso estás sentado aquí. Por haber recibido el mensaje que Cristo ya pagó por nuestros pecados, estamos sentados aquí. La sierva de Dios nos indica, nos instruye que ahora le toca a nosotros hacer, a ir y hacer. Otra parte del mensaje dice así: así dio Cristo su mandato a sus discípulos, hablando de Mateo 28. Proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Hermanos, el éxito de los nuevos miembros de la Iglesia Hispana está asegurado. Dios lo ha dicho. Lo único que Dios espera de nosotros, lo quiero hacer un poco práctico en el día de hoy. Quiero invitar a mis 2 amigos y ancianos de la iglesia y también a la secretaria que nos pueda ayudar. Quiero hacerlo muy práctico en el día de hoy. Hemos visto la diferencia entre Adán y en Jesús. Sabemos que todos somos discípulos. Pues necesito, vamos a hacer 3 grupos. La secretaria me va a ayudar anotando nombres y número de teléfonos.
Para el día 9 de mayo, es el sábado entrante, a las 4 de la tarde, vamos a salir de la iglesia hispana a repartir unos libros. Si hay empresarios, si hay hermanos aquí, que el mensaje les ha llegado, hoy es el momento. Puedes acercarte a la hermana Lidia por ahora. Ella va a ser, allí puedes indicarle tu nombre y tu número de teléfono. El sábado 9 de mayo a las 4 de la tarde, aquí en el vecindario, vamos a salir a repartir un libro. Amén. Hay interesados, no todos. Sí, pueden acercarse a... Porque quiero que físicamente seamos repartidos en 3 grupos, para que podamos ver, porque somos un equipo. Empezamos con los libritos, después vamos a seguir con estudio y vamos a aprender también cómo predicar. ¿Sí? Pues repartir libritos a las 4 de la tarde, día 9 de mayo. Interesados, vengan, agrúpense alrededor de mi hermana Lidia. Segundo grupo, hermano Melvin. Estudiar es un gozo para él. ¿Quién desea aprender a estudiar la Biblia?